Muy bien, hermanos. Estamos listos. Les cedo los micrófonos a nuestro hermano Daniel García. Estamos, hermanos. Sean bienvenidos a esta segunda parte, hermanos, de este estudio que hemos comenzado hace 8 días a estudiar. Es un estudio muy importante, bastante profundo. Nos hemos dado cuenta que a veces entre más conocemos y más estudiamos, más cosas hay por aprender. Y bueno, bajo ese mismo sistema, el seguir aprendiendo y seguir tratando de comprender la voluntad de nuestro Dios, pues bueno, nuestro hermano ministro Juan Arteaga trae este tema titulado El Misterio Revelado, esta segunda parte. Hermanos que nos visitan por Facebook, por Zoom, sean bienvenidos a esta segunda parte. Y hermanos, pues siempre la misma recomendación de todos, que cualquier duda, cualquier comentario, sea usted tan amable de escribirla mientras se va haciendo realizando el estudio, y al final, con mucho gusto, hermanos, pues bueno, se contestarán una a una cada pregunta y comentario. En estos momentos le cedo el lugar a nuestro hermano ministro Juan Arteaga, quien nos dirigirá en este estudio, pero antes vamos a realizar una oración, perdón. Le voy a pedir a nuestro hermano Salomón que él tenga bien a dirigirnos en esta tarde, en este estudio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la vida que tú nos das, por tus bendiciones, por este primer día de trabajo, de actividades que nos has concedido, y que en estos momentos llevaremos a cabo el estudio correspondiente, Señor. Se ha programado este espacio y te agradecemos porque ya es el momento de poder de tu palabra, y mis hermanos poco a poco se van conectando a través de estos medios porque también tienen el deseo, el interés de conocer de tu palabra. Pero también antes que nada quiero poner en tus manos a nuestro hermano ministro Juan Arteaga, que será el expositor. Él estará llevando a cabo este estudio. Pedimos que tú lo ocupes, que tú lo utilices como el instrumento adecuado, que pongas palabras en sus labios y nos hables, Señor, solamente lo que tú deseas, lo que tú quieres, que aprendamos que lo que nos has de enseñar en esta hora. Y asimismo que este mensaje, esta enseñanza llegue, Señor, y a los que hemos de escuchar y podamos comprenderlo, y así también en su momento poder compartirlo y enseñarlo a quienes quieran conocer de ti, Señor del cielo. Padre Dios, en tu mano nos depositamos, y que tú seas con todos los que hemos de estar aquí a través de estos medios, participando en este estudio, y que todo sea para edificación, Señor, nuestra. Porque todo esto te lo agradecemos y todo te lo pedimos por el dulce nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, sin más preámbulo, le damos el espacio, la palabra a nuestro hermano ministro Juan Arteaga. Gracias, hermano Daniel. Paso a vosotros, hermanos. Les agradecemos una vez más su asistencia, su compañía en este estudio. La finalidad de todo esto, hermanos, es dar a conocer la doctrina de la Iglesia de Dios, la doctrina que poco a poco se ha ido perdiendo en la iglesia, en los púlpitos. Ya poco se habla de esto, y muchas veces, en la mayoría, lo poco que se llega a hablar, hay muchas dudas, no son claros, no dejan bien asentado con respecto a estos temas. La semana pasada pudimos ver lo que son las palabras misterio y la palabra predestinación, y pudimos comprender cómo todo el plan divino de salvación fue un misterio para Israel, y ese misterio venía
preparado desde el principio de los tiempos. Dios lo preparó, Dios lo puso, y al pueblo de Israel le fue revelado por medio de figuras. En esas figuras venía representado todo el plan divino de salvación. Ese plan divino de salvación que estuvo tipificado en 6 fiestas, que hoy se conocen como fiestas judías. Estas fiestas se encuentran escritas en el libro de Levítico, en el capítulo 23, en los versos 4, verso 10, verso 15, 21, 24, 27 y 39. Ahí pueden encontrar ustedes cuando Moisés les da la ley que recibió de Dios, más de 600 leyes en el tiempo que estuvo en el monte Sinaí. Recuerden que estuvo en 2 ocasiones, cada una de ellas fue de 40 días y 40 noches, donde estuvo hablando con Dios, y Dios le dio todo este mensaje, toda esta enseñanza de estas festividades, del tabernáculo, todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Aquí vemos los nombres de estas 6 festividades, que es la Pascua, en su nombre en hebreo es Pesaj, se encuentra en Levítico capítulo 23, en el verso 5, y esta fiesta se celebra el 14 del mes de Nisán. Le sigue la fiesta de los ácimos, conocida con su nombre en hebreo Matzot, en Levítico capítulo 23, verso 6, y se celebraba del 15 al 21 de Nisán. La fiesta del Pentecostés o Shavuot, con su nombre en hebreo, en Levítico 23, verso 15, se celebraba del 16 de Nisán al 6 de Sivan. Eran 50 días de fiesta. La fiesta de las trompetas, conocida como Trua o Yom Trua, el día de las trompetas, se encuentra en Levítico 23, verso 24, y se celebraba el primer día del mes de Tishrei. También está la fiesta del Día del Perdón, conocida muy conocida con su nombre en hebreo, Yom Kippur. Se encuentra en Levítico capítulo 23, verso 27, y se celebraba el día 10 del mes de Tishrei. Y por último está la festividad de las cabañas, o conocida con su nombre en hebreo de Sukkot, que decir precisamente eso, cabañas, y está en el capítulo 23 de Levítico, en el verso 39, y se celebraba del 15 al 22 de Tishrei. Hermanos, estas festividades son las que el pueblo de Israel estuvo celebrando por muchos años, hasta pues el tiempo en el que son esparcidos por las naciones y pierden el templo de Salomón, que estaba en la ciudad de Jerusalén. Pues en cada una de estas fiestas se encierra en tipos o figuras parte del plan divino de salvación o del evangelio. En esta ocasión vamos a hablar de la primera fiesta. Nos va a ser difícil hablar de todas las fiestas, hermanos, porque sí es un poquito extenso hablar de todas ellas. En esta ocasión únicamente vamos a hablar de la Pascua. La Pascua, su nombre en hebreo Pesaj. Ustedes pueden ver ahí 3 letras hebreas, que es la Pei, la Samaj y la Het. Su nombre se pronuncia Pesaj, y su significado es salto, porque recuerden que el ángel de Dios iba a saltar las casas de los israelitas, todas las casas que tuvieran en sus dinteles la marca de la sangre del cordero. El ángel de Dios no iba a entrar a ellas, sino que se las iba a pasar por alto, y únicamente iba a entrar para que falleciera todos los primogénitos de aquellas casas que no estuvieran esta marca. Dice, esta festividad se encuentra en el capítulo 12 del libro de Éxodo, desde el verso 3. Dice, para esta fiesta Dios pedía apartar un cordero sin defecto, desde el día 10 del primer mes del año judío, llamado en aquel tiempo Abib,
hoy conocido como Nisán. Los israelitas deberían guardarlo hasta el día 14 de Nisán, para matarlo al principio del día, o sea, de la noche. Recuerde usted que en la Biblia nos enseña que el día empieza al entrar la oscuridad, es el inicio de un nuevo día. Con la sangre del cordero deberían pintar los 2 postes del dintel de la puerta de cada hogar, para que sirviera de señal al ángel y no destruyera al primogénito de aquella casa. Les fue prohibido quebrarle algún hueso. Deberían comerlo esa noche, y si algo sobraba lo tenían que convertir en ceniza. Lo comían con hierbas amargas, panes sin levadura. Tenían que estar vestidos para viajar, con su bordón en la mano, y comerlo rápidamente. Ay de aquel que osara salir de su casa esa noche. A este rito se le llamó Pascua, en hebreo Pesaj. Recuerden que todo aquel que saliera de las casas de los israelitas, aun cuando estuvieran marcadas con la sangre del cordero, por el hecho de salir de esas casas, podían morir. 50 días después, Dios habló los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que humaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Aquí es cuando Dios les entrega escritas los 10 mandamientos al pueblo de Israel. No es que Dios les haya dado por primera vez los 10 mandamientos, como muchas organizaciones religiosas lo piensan. Aquí les fueron entregados por escrito los 10 mandamientos, y hay que resaltar que Dios expresó únicamente los 10 mandamientos y no habló más. Única y exclusivamente habló los 10 mandamientos. Sí, efectivamente, el pueblo ya no quiso escuchar más a Dios, y fue hasta el mes de Tisri cuando Moisés bajó con las nuevas tablas, pero el pueblo aún no conocía el resto de la ley que Moisés traía en su mente, causa por la cual resplandecía su rostro, pues en su mente traía el plan divino de salvación. Pocos le dan importancia a este hecho de que Moisés traía el rostro resplandeciente, ya que en su mente traía todo el plan divino de salvación. Ese plan, por medio de figuras, que era el que traía Moisés en su mente, iba a fenecer, así como feneció su rostro resplandeciente, iba a fenecer también ese plan por medio de figuras. No en sí el plan de salvación, únicamente la parte de las figuras, que fue lo que vivió Israel. Nos dice el libro de Éxodo, capítulo 34, y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Ni aún Moisés tenía conocimiento de que su rostro resplandecía. Fue hasta 40 años después que se está conociendo todas estas leyes que Dios dio a Moisés durante los 80 días de permanencia en el monte. Lo curioso es que en la ley de la Pascua ya aparece el tiempo en que deberían celebrarla. Esto es, entre las 2 tardes. Esto es algo importante, hermanos, porque de esta manera el Señor Jesucristo tenía que cumplir con esta figura, con todos estos mandatos. Y algo importante es que el Cordero Pascual tenía que morir entre las 2 tardes. Una cosa que es muy mal comprendida por muchas organizaciones religiosas, e inclusive la misma Iglesia de Dios no puede comprender esta situación de las 2 tardes.
Muchos la ubican entre después del mediodía, como a las 3 de la tarde, ¿sí? 3 horas después del mediodía y 3 horas antes de las 6 de la tarde o del momento en el que entren las tinieblas. Otros la marcan en el momento en el que ya está ocultándose el sol y están entrando las tinieblas. Esto estamos hablando de segundos prácticamente, y pues no es tiempo suficiente para sacrificar al cordero. Y la otra parte, la de que es a las 3 de la tarde, esto lo tomaron de los griegos. Esta enseñanza la tomaron de los griegos, y los griegos empezaron a dividir la tarde después del cenit, la dividieron en 2 partes. Este tema de las 2 tardes, conforme a los griegos, se explica claramente en un estudio que tenemos que se llama Muerte y Resurrección de Cristo. Ahí se le explica con más claridad esta cuestión de las 2 tardes, y el Señor Jesucristo tenía que cumplir con ella también. Conforme a las leyes de Dios, primero es la noche y después la parte clara del día. En Génesis 1:5 nos dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esa es la ley que Dios dejó desde el principio de los tiempos, que primero era la parte oscura y después la parte clara. Por lo tanto, como fiesta deberían matarla entre la noche del 14 y la noche del 15. Esto es, en la parte clara del día 14 y comerla en la noche del 15, para establecer un sublime mensaje. Aquí usted podría decir que está medio confuso este comentario, pero más adelante se le va a aclarar más esta cuestión del momento del sacrificio del cordero. Vamos a ver ahora el antitipo o la realidad. Todo lo que acabamos de hablar hace unos momentos fue la sombra, fue la figura o la letra, como Israel tenía que celebrarla mientras estuvo a lo largo de su historia, hasta antes de que fueran esparcidos por las naciones. Dios, por medio de la Pascua, salvó a Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Pablo habla de estas fiestas, las señala dentro de la ley de las obras o de las sombras. Para Pablo, él nos dice por medio de estos versos que era la ley de las obras, que ellos tenían que hacer algunas cosas, o que eran leyes de sombras, eran los tipos, eran las figuras. Y nos dice en Colosenses capítulo 2, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Este es uno de los versos que tiene poca comprensión dentro de la Iglesia de Dios, y sobre todo de la Iglesia de Dios israelita, que es aquella que celebra estas festividades, o que dice celebrar estas festividades, porque nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta. Y ellos dicen: es que ya no nos deben de criticar, ya no deben de criticar, ni deben de criticar al que lo hace, ni deben de criticar al que no lo hace. Aquí Pablo no está hablando de juzgar en cuestión de crítica, sino está hablando de juzgar en cuestión de juicio, porque nos dice el capítulo 9 del libro de Números, en el verso 13, él dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Aquí en este verso estamos viendo cómo se está juzgando a la persona que no celebró la Pascua. Se le está haciendo un juicio, no se le está criticando, se le está haciendo un juicio y se le está condenando. Aquí se le encuentra culpable y dice que la sentencia es que esa persona sería cortada de sus pueblos por no haber
porque no haber estado limpio y que no estuvo de viaje y por no haber celebrado la Pascua. Estos eran algunas causas o motivos por los cuales ellos no podían celebrar la Pascua y estaban exentos o no tenían por qué juzgarlos. El haber estado impuros por haber estado en contacto con algún cuerpo muerto o que se encontraran de viaje. Esas eran causas por las cuales ellos estaban exentos de realizar la Pascua. Pero si ellos no tenían estas causas por las cuales no celebraran la Pascua, tenían que ser juzgados y condenados, y la condena era que serían cortados de sus pueblos. Otro caso lo vemos en Éxodo capítulo 12, en el verso 15, que dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Aquí nos está hablando de la segunda fiesta, que es de la fiesta de los ácimos, y también se está encontrando culpable a alguien que está comiendo leudado durante esa festividad y se le está dando su condena, que sería cortado del pueblo de Israel. A eso se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, del verso 14 al 17. No se refiere a que no se debe de criticar hoy al que lo haga o al que no lo haga. Estos decretos llevaban el importante mensaje de salvación que Israel no entendió. Dice primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si el pueblo de Israel hubiera entendido todo este mensaje, en cuanto llegó el Mesías, ellos lo hubieran reconocido y no lo hubieran crucificado. Aquí, hermanos, acabamos de hacer mención a un vocablo que es el vocablo decreto. Decreto es la disposición de un cuerpo legislativo que no tiene el carácter que tienen las leyes. Una ley es una regla, una norma constante e invariable de las cosas. Quiere decir que una ley no va a cambiar, no se puede quitar. Y si se quita, va a tener unas repercusiones grandes, enormes. Y un decreto, aunque a veces se le da el carácter de ley porque se tiene que respetar, cuando un gobierno o un gobernante o un cuerpo legislativo emiten un decreto, se tiene que llevar a cabo y se tiene que respetar. Pero ese decreto puede quitar su vigencia, puede tener alguna vigencia y puede ser cambiado por el mismo cuerpo legislativo que lo emitió o por otra persona que puede llegar y quitar ese decreto. Estas festividades fueron decretos. Quiere decir que no fueron leyes. Si no fueron leyes, quiere decir que se pudieron haber quitado en cualquier instante. En este caso, fueron quitados por alguien que tenía la autoridad de hacerlo, y ese fue el Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, nos dice: si los israelitas hubieran entendido el mensaje, habrían reconocido al Señor Jesús y su plan de salvación. Pablo lo empieza a explicar con tanta claridad, realizando el antitipo de la sombra o del tipo, y dice: Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Pablo nos está dejando en claro que el Señor Jesucristo era la Pascua, que Él era el Cordero Pascual. En palabras más claras, el Cordero material era el tipo, o sea, la figura o sombra, o la letra de la ley, y estaba dando la idea del Cordero de Dios. Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es la realidad, el antitipo y el espíritu, y Cristo cumplió con todos los antitipos. El Evangelio de Juan nos está diciendo claramente y está reconociendo que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios, ese Cordero que iba a ser sacrificado para que pudiera tener vida la humanidad.
Él vino a salvar a un pueblo, pero ese pueblo lo desechó. Y por medio de ese pueblo que desechó al Señor Jesucristo, bueno, pues se pudo llevar a cabo el plan divino de salvación. Pero aquí nosotros tenemos que comprender que Cristo era ese cordero que sacrificaban los israelitas durante la festividad de la Pascua. El cordero tenía que ser perfecto. El Señor Jesucristo cumplió con todas las reglas que tenía esta festividad y con todo lo que requería ese cordero pascual. Usted puede ver en el libro de Éxodo capítulo 12, ahí va a ver todos los requisitos de este cordero. Y el primer requisito era que tenía que ser perfecto. Y el Señor Jesucristo cumplió esa figura al decir el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. El Señor Jesucristo fue perfecto. No hubo defecto en él, como tenía que ser el Cordero Pascual. Otro de los requisitos era que tenía que ser apartado el día 10 de Nisan, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén conforme al tipo de la ley o de la figura. Juan capítulo 12 nos dice, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí el Señor Jesucristo está siendo apartado el 10 de Nisan como Cordero Pascual. El Señor Jesús también cumplió con el tipo muriendo el 14 de Nisan y los judíos la comieron la noche del 15. Juan capítulo 18, verso 28 nos dice, y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio y era por la mañana y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, si no comiesen la Pascua. Y Números 28:4 nos dice, los judíos mataron su Pascua a la hora del sacrificio de la tarde. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Al comer Cristo la Pascua con hierbas amargas, horas antes que los judíos, no está cumpliendo con el antitipo. En esta forma solamente obedece a la ley, cumple con la realidad de la sombra, antitipo de hierbas, cuando sufre las amargas aflicciones. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11 nos dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. El Señor Jesucristo padeció por causa de su predicación y padeció amargas aflicciones por predicar la verdad pura, sin levadura de mentira, que es el antitipo del pan ácimo, que es una de las festividades que vamos a ver adelante. Es la segunda festividad. El Señor Jesucristo padeció por toda la predicación que tuvo de enseñarles la verdad a todos aquellos que lo escucharon. Y una verdad que al menos muchos judíos no les gustaba escuchar. Dice Mateo capítulo 16, verso 11, ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Una doctrina que ellos poco a poco habían ido cambiando, iban haciendo más rígida, cosa que no estaba escrita en la ley. Una de las cuestiones también importantes, hermanos, es que la Pascua se comía con vestimentas especiales y al Señor Jesucristo como Pascua lo vistieron de ropas especiales. Mateo 23:11 nos dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. En lugar de bordón, tomó el madero de la cruz y el creyente
toma también su cruz. Mateo 10 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesucristo cumplió en todos los aspectos lo que estaba tipificado en la ley, y Él cumplió con todo ello, porque así lo dejó escrito Lucas en el capítulo 24, verso 40, que el Señor Jesucristo cumplió todas las cosas que estaban escritas de Él en la ley. A la Pascua no se le debía quebrar hueso, y por eso al Señor Jesucristo no le quebraron las piernas. Juan 19:36 dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebraréis de él. Después de la celebración de la Pascua hecha por el Señor Jesucristo y sus discípulos, el Señor Jesús establece la ceremonia de la fiesta que suplirá a la Pascua, y esta es la Cena del Señor. En el cenáculo, el Señor Jesús lo expresó así, Lucas 22:19, haced esto en memoria de mí. Aquí ya en la Cena del Señor, que es el acto que iba a poner el Señor Jesucristo para suplir a la Pascua, esto aquí ya se iba a hacer el recordatorio del Cordero Pascual que iba a ser el Señor Jesucristo. Ya se iba a recordar la muerte del Señor Jesucristo por el cual dio la vida al hombre. Y este acto iba a ser la Cena del Señor. No debemos de confundirlo, ¿eh? Este rito no es de la ley ceremonial mosaica. Está compuesto de pan ácimo, vino de uva y lavatorio. No se le puede o no se le debe de llamar Pascua, porque la cena y la Pascua son dos cosas muy diferentes. El rito de la Pascua no lo celebran los judíos. Ellos actualmente celebran un rito muy diferente llamado el Seder y no comen cordero. La Pascua no la puede celebrar nadie porque era una ley que solo Jesús podía cumplir por ser la sombra de redención. El libro de Salmos nos dice en su Salmo 49, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Esto solamente lo podía cumplir el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, verso 4 nos dice, todo aquel que trate de hacer la Pascua está en un error. Pablo dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Esto quiere decir que el que haga la Pascua está desconociendo a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29 lo identifica claramente diciendo, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de que, hermanos, todo aquel que diga que va a celebrar la Pascua actualmente o que está celebrando la Pascua, está desconociendo la muerte del Señor Jesucristo. Prácticamente para el que diga que lo va a hacer o que lo está haciendo, para él no ha muerto el Señor Jesucristo. En otras palabras, para todo aquel que dice celebrar la Pascua, aún no ha venido Cristo. Quiere decir, en la letra de la ley, y si a la cena del Señor le llama Pascua, tendrá que responder, ¿en qué momento al celebrar la cena del Señor toma las hierbas amargas? En la cena del Señor no hay hierbas amargas. Segundo punto, ¿por qué no la toma con su bordón? Tercer punto, ¿en dónde tiene la Pascua el lavatorio? Por eso, hermanos, estas tres diferencias nos ponen en claro que son dos eventos muy distintos. Tenemos que hacer notar que la Pascua está prohibido celebrarla en cualquier ciudad o nación. Deuteronomio capítulo 16, versos 5 y 6 nos dice, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde
a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. No se debe confundir la Pascua con los ácimos. Son también dos festividades muy distintas. La Pascua es el día 14 de Nisán, entre las 2 tardes, y comprendía un solo día, el 14. El libro de Levítico, capítulo 23, versos 4 y 5, pone la primera fiesta el 14 de Nisán. Dice, estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Números capítulo 33, verso 33 dice claramente que los hijos de Israel salieron de Egipto el día 15 de Nisán al segundo día de la Pascua. El 14 fue el primer día de la Pascua y el 15 el segundo día. Dice Números 33, 3. De Rameses partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta, a ojos de todos los egipcios. Hermanos, también esto ha causado gran confusión entre muchas organizaciones de la Iglesia de Dios, muchas ramificaciones, porque muchos están hoy afirmando que la Pascua la celebraron en Egipto el día 15 de Nisán, cuando que aquí en Números capítulo 33 es muy claro que la celebraron el 14 y que salieron el día 15. Los judíos unieron la Pascua con los ácimos al interpretar la ley en Deuteronomio capítulo 16, verso 1 y verso 6. Dice, guardarás el mes de Abib o Nisán, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y el verso 6 nos dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Y el tiempo en el que salieron de Egipto fue el 15 de Nisán. Por este motivo, Juan capítulo 19, verso 42 le llama Pascua de los judíos. Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Note que el Señor Jesús iba a ser sepultado y los judíos apenas iban a comer su Pascua. Todo esto, hermanos, puede usted comprenderlo a más detalle en el tema que le he indicado anteriormente, que es el de muerte y resurrección de Cristo, donde con más detalle se explica todo esto. En Juan capítulo 18, verso 28, se ve a Jesús que lo llevan al pretorio y los judíos no entraron porque se contaminaban y no podían comer la Pascua. Dice, y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio, no por ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Pero el Señor Jesús ya había comido la Pascua con sus discípulos. Quiere decir que los israelitas comían la Pascua al principio del 14 y los judíos la comían en la noche del 15, cumpliéndose en esta forma el antitipo de la ley, que el Cordero de Dios moriría entre las 2 tardes o las 2 Pascuas, una grandiosa señal de su mesianidad. Era aquí lo que les comentaba hace un momento, que era lo que íbamos a ver, porque se hablaba del 14 y del 15. Los israelitas o una parte de Israel comía la Pascua el 14 de Nisán por la noche y los judíos la comían el 15 de Nisán. En la Biblia se hablan de 2 Pascuas y tenemos que aprender a identificar esas 2 Pascuas, porque el no identificarlas, hermanos, también ha llevado a no comprender las cosas con respecto al tema de muerte y resurrección de Cristo. Una parte de Israel siguió celebrando como estaba escrito en la ley de Moisés el día 14 y otra parte, que fueron los llamados judíos, la celebraban el 15.
Y el Señor Jesucristo murió en medio de esas dos Pascuas. Prácticamente esas dos Pascuas quedaron para marcar esas dos tardes, la tarde del 14 y la tarde del 15. Y de esa manera se podía comprender las dos tardes. Y el Señor Jesucristo cumplió de esta forma con ese antitipo de las dos tardes. Y bueno, pues todo aquel que diga que predica al verdadero Señor Jesucristo, pues tendrá que comprobar que fue sacrificado en medio de esas dos tardes. Y eso, se los reitero, está en el tema de muerte y resurrección de Cristo, que en otras fechas, primeramente Dios, lo podremos llevar a cabo por estos medios, también poderlos explicar. Hermanos, esta es la festividad de la Pascua, la que una parte de la Iglesia de Dios dice que celebra. Una parte que hoy se llama Iglesia de Dios Israelita y que allá a finales de los años 50, principios de los 60 del siglo pasado, bueno, pues se dividió de la Iglesia de Dios y ellos hoy dicen que celebran la Pascua. Pero en realidad, si usted ha puesto atención y si conoce a alguno de ellos y ha asistido a algún evento de ellos donde dicen que celebran la Pascua, ellos hacen lo mismo que hace la Iglesia de Dios. Celebran la cena, pero ellos le llaman Pascua. Y toman el pan ácimo, toman el vino y realizan el lavatorio de los pies. En ningún momento se ve que ellos maten el cordero, pinten los dinteles de las puertas, tengan las vestiduras, el bordón en las manos y estén preparados para salir, aunque hoy hay quienes tratan de hacerlo a la letra y dicen que efectivamente matan el cordero y tienen sus ropas listas para salir con su bordón en las manos, lo comen a prisa porque van a salir. Pero, hermanos, no cumplen con toda el ritualismo que pide esta festividad, porque el ritualismo era de que se tenía que celebrar en las casas de los israelitas. Y después Dios les ordenó que se tenía que celebrar únicamente en Jerusalén y que no se iba a celebrar en ninguna otra ciudad. Por eso, hoy los que dicen que la celebran, hermanos, pues nos podemos dar cuenta que no celebran nada. Y si celebran algo, celebran lo que ha celebrado la Iglesia de Dios por muchos años, que es la Cena del Señor. Eso es con respecto a la Pascua. Tenemos la siguiente festividad que se llama los matzot o los panes ácimos. Hermanos, en esta ocasión no lo vamos a ver, sino que únicamente vamos a llegar hasta aquí. Esto lo veríamos la semana que entra junto con otras festividades para poder, hermanos, comprender un poquito más. Así de que aquí está esta explicación. Con todo gusto, hermanos, pueden, con toda confianza, pueden hacer sus cuestionamientos, sus comentarios. Nosotros estamos siempre abiertos para que ustedes nos puedan decir sus comentarios y si en algo la Iglesia de Dios, hermanos, está mal, si alguien puede demostrar que se deben de celebrar las fiestas, bueno, pues adelante, hay que explicarlo con toda claridad y fundamentado en la palabra de nuestro Dios para, si es que se está mal, poder rectificar. Le cedo los micrófonos a mi hermano Daniel García. Bueno, Dios lo bendiga. Y pues bueno, hermanos, este es un tema muy especial, muy profundo, como ya hemos estado analizando. Es un tema extenso y pues hermanos, los invitamos a que pues vayan formulando o reformulando sus preguntas y con mucho gusto les responderemos. Estaba aquí leyendo por Facebook, nos mandan saludos. De Pasa Voz nos llama Gerson Ramírez. Dice este comentario: pasa a vosotros, hermanos. Dios les siga dando esas ganas de publicar tan hermosa verdad.
Les informo que esta semana un servidor iniciará esta primera parte de este tema, lógicamente con las mismas bases, paz a vosotros. Pues bueno, es un gusto, hermanos, que también por este medio sirva como aprendizaje para más hermanos y que también no solamente se quede con nosotros, sino que también se comparta a aquellos que tienen la necesidad de escucharlos. Pues bueno, hermanos, se abre en estos momentos la oportunidad para comentarios, preguntas. ¿No tenemos algún comentario, hermanos? Parece que no. Parece que no hay preguntas. Estoy revisando aquí también el Facebook. No aparece ningún comentario esta vez. Parece que todo está claro. Pasamos, hermanos. Pasamos, hermana, adelante. Pasamos. Adelante, hermana. Con referente a las 2 tardes, ¿sí? Usted me dice y me comenta que es entre 2 Pascuas y que son 2 tardes. Ese es el que acabo de escuchar ahorita yo a ustedes. Pero si nosotros nos remontamos a Éxodo 12:6, ¿sí? Ahí no nos está hablando de 2 Pascuas, nos habla de una. Y dice así, 12:6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí, o sea, ahí estamos hablando de una sola Pascua. ¿O acaso ya desde ahí eran las 2 Pascuas? Esa es mi pregunta. Esto, hermanos, veíamos al principio que esto lo celebró Israel al momento de salir de Egipto. En ese momento no se le había dado las leyes con respecto a las festividades, pero ya en el monte Sinaí, Dios le entrega a Moisés todo el cúmulo de leyes, y ya en esas leyes venían especificadas muchas cosas que se iban a agregar inclusive a esta festividad. Ahí no se dice que se iba a celebrar únicamente en Jerusalén. Eso ya se los dijo Moisés tiempo después, ¿sí? Y también se les explica que se iba a cambiar la festividad del 14 al 15, que fue en el momento en el que salieron de Egipto. Hubo ese cambio, que lo leímos en Deuteronomio capítulo 16, ese cambio de que lo iban a celebrar al momento que salieron de Egipto, que fue el 15, ¿sí? Este cambio, ¿por qué lo hace Dios? Lo hace con el propósito de dejar bien identificada esas 2 tardes. La tarde, como vimos en el libro de Génesis capítulo 1, es al inicio del día. Esa es la tarde. Y la siguiente tarde era el inicio del siguiente día. ¿Para qué deja Dios estas 2 Pascuas? Precisamente para señalar a la perfección esas 2 tardes. Una, la Pascua que se conoció, que celebró el Señor Jesucristo, y la Pascua que celebraban los judíos. Esas 2 Pascuas quedan ahí marcando las 2 tardes, porque hoy hay mucha confusión entre el momento de esas 2 tardes, y la palabra de Dios es clara. Entonces, en Éxodo 12 únicamente se está refiriendo a ¿qué? Al momento en el que iban a sacrificar ellos, y la iban a sacrificar posteriormente el día 15. Pero ya Israel él tenía la perfecta comprensión de esas 2 tardes, de que la tarde iniciaba cuando caían las tinieblas y tenían que empezar a sacrificar el cordero. Al paso del tiempo, con la confusión que se tiene actualmente, de que el día dicen que empieza a las 12 del día
y la confusión que hay en que muchas organizaciones o administraciones de la Iglesia de Dios marcan las 2 tardes en diferentes tiempos. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Para eso puso Dios las 2 Pascuas. No sé si le quede claro, hermana Magdalena. Bueno, es que yo lo que, o sea, ¿cómo se llama? Lo que nos han enseñado es pues que hay una sola Pascua, ¿sí? O sea, hubo una sola Pascua y un solo sacrificio que es correspondiente a nuestro Señor Jesucristo. Lo que aún no me queda muy claro es de las 2 tardes todavía. Ese sí todavía no me queda claro, pero lo voy a volver a releer y entenderlo un poquito más con la explicación que usted me acaba de dar. Sí, porque si yo leo, por ejemplo, Levítico 23:5, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y hay otra correlación que tengo con unos hermanos en donde me comentaron acerca del continuo sacrificio, y ahí es donde yo creo, es donde yo me confundo, ¿no? Porque digo, pues es en cuestión a las 2 tardes, como ahorita usted lo que me lo acaba de explicar. Entonces sí necesito volverlo a releer y volverlo a estudiar con la explicación que usted me está dando para sacar mi conclusión acerca de las 2 tardes. Eso, o sea, todavía lo voy a volver a estudiar. Pero yo le agradezco su explicación, hermano. Así Sí, que si tengo otra duda, pues ya se la comentaré y a ver si ya me queda más claro lo de las 2 tardes. Le sí, agradezco, hermana. hermano. Y qué bueno que usted enfatice en esto, porque sí, efectivamente en la Iglesia de Dios hay mucha confusión a este respecto y sí se necesita comprenderlo. En la Biblia sí vamos a encontrar nosotros 2 Pascuas, porque de lo contrario, si no identificamos esas 2 Pascuas, no podremos aclarar muy bien, poner bien el tiempo en el que murió el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a identificar esas 2 Pascuas. Digo, esa explicación se da con mucho detalle en el folleto de muerte y resurrección de Cristo. Y ahí sí se habla de la fiesta, de la Pascua de los samaritanos y de la Pascua de los judíos. Porque de lo contrario, si nada más tomamos que es una sola Pascua, no nos van a coincidir las cuentas ni los hechos van a estar perfectamente relacionados. ¿Algún comentario más adicional, hermanos? Hermano Daniel. Claro, hermano ministro. Oiga, hermano Juan, no sé si a la hermana le pueda ayudar el verso de Juan capítulo 19, verso 31, donde habla precisamente que los judíos se estaban preparando para celebrar la Pascua y ya Jesucristo había comido la Pascua. Ahí está mencionando 2 Pascuas, la que celebró el Señor Jesucristo y la que iban a celebrar los judíos el 15 de Nisan. No sé si ese verso le puede aclarar a la hermana algo respecto a esas 2 Pascuas que menciona la Biblia. Sí, de hecho se hizo mención en la exposición, nada más que no nos extendemos en esa cuestión, hermana, pero sí, sí es importante que nos lo recalque, ¿no? Sí entendemos que es difícil comprender todo esto. Le digo, en el tema de muerte y resurrección de Cristo es un poquito más comprensible porque nos lleva a los eventos durante la muerte del Señor Jesús, y tenemos que irlos desglosando cada uno de esos eventos y podemos comprender cuál es la Pascua de los judíos y cuál es la Pascua de los israelitas o de los samaritanos. Pero esto efectivamente en el Éxodo ellos lo celebraron en Egipto. El cambio, o sea, el cambio de la Pascua se llevó
acabó 40 años después, cuando Moisés les entregó ya todas estas leyes, ya se las entregó al pueblo de Israel. Pero pues con toda confianza, hermana Magdalena, ya sabe que estamos aquí para servirle. Gracias, hermanos. Aquí hay comentarios por Facebook. Dice así nuestro hermano Jesús Álvarez. Esto es profético y se tenía que cumplir exactamente en el plan divino de salvación. Lucas 24:44. Es necesario que se cumplan todas estas cosas. etc. Escrito, cumplido perfectamente con letra de la ley. Es un comentario de nuestro hermano. Más adelante marca una pregunta de nuestros hermanos El Shaddai, Iglesia de Shaddai. Pasa a vosotros, hermano. Hizo mención que los judíos no celebran la Pascua, pero celebran un rito llamado el Seder. ¿Qué significa esta palabra y en qué consiste este rito? Los judíos no celebran la Pascua porque no la pueden celebrar. El mandamiento es que la tenían que celebrar en Jerusalén. Lo vimos en la exposición. Y ellos celebran este acto que en hebreo es Seder y significa orden. Hacen una actividad, como lo dice, llevando cierto orden. ¿Sí? Aquí es también un tema a explicar, pero ellos por lo regular utilizan algunas copas de vino, utilizan algunas hierbas o ensaladas y van tomando el vino dependiendo los horarios. Y hay quienes dicen que eso es la Pascua, pero los judíos, ellos dicen, celebran esa actividad porque no pueden celebrar la Pascua, porque la deberían de celebrar en Jerusalén. Eso es lo que significa y en sí, pues sí podría haber una explicación más a detalle de toda esa festividad para que la pudieran ver, pero ellos no comen cordero, no sacrifican cordero, no hacen nada como lo marca la ley en Éxodo capítulo 12. ¿Sí? Únicamente lo hacen en reconocimiento o en recuerdo a la Pascua, pero no porque estén celebrando la Pascua. Gracias, hermano. Hay otro comentario aquí por nuestro hermano Jesús Álvarez, dice, es otra de las señales del verdadero Mesías entre las dos tardes o entre las dos Pascuas. Muy bien, hermanos, ¿algún otro comentario adicional que quisiéramos agregar? Pues parece que no. Parece que no hay más preguntas. Esperamos que a nuestra hermana Magdalena le haya quedado un poquito claro. Esperamos que también le podamos compartir uno de los folletos que también nos ayudará a poder comprender precisamente esa pregunta, que es el folleto de muerte y resurrección. Hermanos, pues bueno, creo que no hay ninguna pregunta más adicional, no hay preguntas en el Facebook. Nos encontramos en estos momentos con 25 hermanos que están conectados por Facebook y 16 hermanos que también se han conectado por la plataforma de Zoom. Es una bendición, hermanos, poder verlos nuevamente y, por supuesto, hermanos, están cordialmente invitados para la tercera parte de este hermoso estudio, un estudio que se está realizando a profundidad, detalle, con calma, para que podamos comprenderlo y precisamente para que también lo podamos compartir. Esa es la idea en estos momentos. Y pues bueno, no sé si nuestro hermano Juan tenga algún comentario adicional final o alguno de nuestros hermanos. Le cedo la palabra a nuestro hermano Juan. Bueno, únicamente la hermana Magdalena también la semana pasada hizo unas preguntas. Hoy se contestó una de ellas sobre Colosenses 2:14 al 17. Espero que haya sido clara esa cuestión y también dejó otras dos que vienen, las respuestas van a venir más adelante con las otras festividades. Y si los hermanos, bueno, pues si tienen algunas dudas,
e inclusive pues las pueden ir dejando en el chat, nosotros las revisamos y les podemos dar respuesta más adelante. Gracias, hermano Daniel. Claro, hermano, claro, cada uno de nuestros hermanos que se encuentran aquí pueden hacernos llegar sus preguntas por este medio, o si no salen en este momento las preguntas, tal vez ya meditando entre semana, ustedes pueden realizar o escribir esas preguntas y hacérnoslas llegar, hermanos, hacerlas llegar para que también podamos responderlas. Pues bueno, hermanos, creo que no hay más preguntas ni comentarios. Para finalizar, hermanos, pues los invitamos a que nos sigan sobre esta transmisión, hermanos, que sigan este estudio llamado el misterio revelado, disculpen. Es un estudio, hermanos, ya lo ven, que es bastante profundo, van a salir mucho más preguntas. Y pues bueno, le voy a pedir a nuestro hermano Manuel, por último, que nos pueda dirigir en oración. Nuestro hermano ministro Manuel Valdés, que nos pueda dirigir en una oración final. Muy bien, hermano, vamos a orar. Pues en esta noche, Señor Dios, invocamos tu santo y bendito nombre a través de los méritos sublimes del Hijo de tu amor, Jesucristo. Y nos es grato, bendito Padre, poder estar en comunión con nuestros hermanos de otras congregaciones de tu iglesia, que se reúnen a través de este medio para que puedan escuchar, pero también puedan opinar acerca, Señor, de todas esas festividades que tenían pues oculto en mucho tiempo, Señor, el plan divino de salvación, y que ahora, gracias a que nosotros tenemos, Señor, todos esos 66 libros, comprendemos lo que quizás tu pueblo Israel no entendió. Y asimismo, Señor, porque nos permites tener de tu Espíritu Santo para poder comprender mejor tus escrituras. Bendice a todos tus hijos, Señor, que por este medio han visto y escuchado, Señor, este mensaje extraído de tu libro sagrado, y esperando, bendito Padre, que podamos comprenderlo mejor y así entender más tus designios, que para muchas organizaciones religiosas les es oculto. Bendice al expositor y bendice a todos los que se han reunido, no solamente por Zoom, sino también por Facebook y por cualquier otro medio que después puedan ver la repetición de este estudio que se ha realizado en esta noche. Pues gracias te damos una vez más en Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. 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 Gracias, hermanos, Dios los bendiga y pasa a vosotros. Gracias, Pasa vos. hermanos, Dios les bendiga. Pasa a vos, Pasa hermanos, vos. Dios los bendiga. Pasamos, hermanos, gracias. Hasta vos, hermanos. Gracias, pasa vos. Pasa a vos, Hasta hermanos. vos.